Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. La resurrección de Cristo es el tema de los discípulos. Un Dios muerto no nos puede salvar, pero Dios tenía que mandar a su Hijo a morir para ganar perdón, pero tenía que resucitarse para ofrecer salvación. Y así dice en Romanos capítulo 4, creo que es versículo 25, que Cristo murió para nuestro perdón y resucitó para nuestra justificación, nuestra salvación. Así que esta mañana volvemos a hablar de algo más alegre. La resurrección del Señor Jesucristo. Cristo nació en Belén para poder resucitarse. Es interesante que allí, en Lucas 1, para comenzar, anunciando la muerte, anunciando, ¿verdad?, que la venida de Jesús en Belén, primero un ángel, Gabriel, apareció al padre de Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo. Allí habló a Zacarías en el templo. Y Zacarías, un sacerdote, siempre que ofrecían sus sacrificios, salió para levantar las manos y mostrar las manos que él está vivo. Símbolo que un día el sumo sacerdote Jesucristo entraría en el tabernáculo celestial después de su muerte, de derramar sangre, como los sacerdotes derramaron sangre en el templo, pero luego muestra que Dios había aceptado ese sacrificio. El domingo que viene hablaremos de cómo Cristo mostró sus manos y sus pies, que Él sí había pagado la paga del pecado, pero luego mostrando que Él está vivo para mostrar que Dios aceptó ese pago y que Dios iba a perdonar los que creían en el Señor Jesucristo. Pero cuando Cristo primero resucitó, nadie podía creerlo. Era tanto gozo que ya no podrían creerlo. Es como cuando uno se casa, ¿verdad? Es un día tan alegre, tan gozoso, que se levanta el próximo día y es la verdad que estoy casado, ¿verdad? ¡Qué alegría, qué alegría! Igual como usted se siente 20 años después, ¿verdad? A veces cuando pasa 2 semanas, ¿de verdad estoy casado? No, pero el hecho es que de tanta alegría casi no puede creer que ya está casado. Pero así eran. Pero el hecho es que cuando uno no medita y no cree, aunque es un creyente y no cree, ¿es posible eso? Podemos creer en Jesús, pero todavía tener nuestras dudas después. Cuando uno empieza a pensar en sus dudas, en vez de pensar en la verdad, la realidad, que Jesús vive y vive para siempre, entonces vienen depresiones y viene tristeza y vienen dudas, ¿verdad? Y viene lo que pasa en muchas iglesias hoy en día. Muchas iglesias tienen una religión muerta. O son iglesias reverentes, ¿verdad? Es que está un poco frío, ¿verdad? Hasta uno entra en la iglesia y por la frialdad de la gente, porque usted está moviendo, porque usted está sonriendo. Eso es horrible. No puede sonreír en la iglesia, ¿verdad? Y hay algunas iglesias tan reverentes y tan frías que uno puede patinar sobre el hielo que está en la iglesia por ser tan frío, ¿verdad? Pero la razón es porque lo que vamos a ver aquí en este momento es porque no están meditando en la resurrección de Jesús, en la vida de Jesucristo. Están meditando solo en respeto a los muertos. Tengo que ir a la iglesia y es un funeral. Así tenemos, sinceramente, cuando tenemos la Santa Cena. La Santa Cena es un recuerdo de la muerte de Cristo. Es casi como un funeral, recordando la sangre y el cuerpo roto de Jesús. Allí sí debemos tener esa actitud de suma reverencia, ¿verdad? Pero en un culto normal el domingo
Domingo es el día de resurrección. Viernes era el día de muerte. Domingo es día de resurrección. Pero muchos tienen tanta reverencia, tanto respeto. Es como si, bueno, tengo que ir a la iglesia como si fuera un funeral hoy. Voy con mucha reverencia, ¿verdad? Sin gozo, sin vida, porque no voy a meditar en la resurrección, solo voy a meditar en mi sufrimiento, ¿verdad? Pero aquí es lo que encontramos en los primeros versículos de Lucas 24. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro unas mujeres, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removido la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aquí tenemos algunas mujeres bien reverentes que van a un funeral, tristes, no alegres, porque no pueden creer en el gozo de la resurrección. Y allí es que van allí atentas, hasta generosas, con estas grandes ofrendas hasta para un muerto. Así era. Hay mucha gente que tiene tanta reverencia y tanto respeto a la gente que hasta cuando uno muere, gastan cuánto dinero en flores y en diferentes cosas, ¿verdad? Para los muertos. Y no es mala cosa en sí, ¿verdad? Es buena cosa, ese respeto, esa reverencia por los muertos. Pero ellas tenían esta fidelidad, pero no tenían esperanza. Estaban ya resignadas a la muerte y todavía fieles en su resignación, sin gozo, sin esperanza, pero con fidelidad, ¿verdad? Con reverencia. Y así es solo porque no creían en la resurrección. Gracias a Dios por su ejemplo de respeto a Jesucristo hasta en su muerte. Pero qué triste cuando solo allí nos quedamos y no pasamos a saber que Cristo ha resucitado, que Cristo vive y Cristo vive para siempre. Y cuando viene el versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles del cielo, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, buena estas mujeres, reverente, respetuosa, les dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando uno es sincero, fiel, como estas mujeres, aunque falte fe, aunque falte gozo al principio, Dios les envía mensajeros. Si usted es una persona sincera y fiel al Señor, aunque parece medio muerto, ¿verdad? A veces, el Señor le mira como una persona de fe y sincera y le va a enviar a alguien para recordarle que Cristo vive, para animarle, ¿verdad? Y darle vida y para darle esperanza, para animarle, para crecer en la gracia, para crecer en tu fe, en la vida del Señor Jesús, tanto como en la muerte del Señor Jesús. Esta mañana vamos a ver dos grupos de personas, mujeres fieles y varones tardos para creer. Podemos llamar esto fieles, pero tardos para creer, porque hasta las mujeres eran fieles, pero un poco tardos para creer en la resurrección. Y cómo el Señor trata con nosotros si somos sinceros y fieles, pero un poco tardos para creer, para animarnos a tener fe, ánimo para servir al Señor con gozo y con alegría.
y cómo la aparición del Señor Jesús en nuestras vidas, la fe que Jesús resucitó, puede cambiar nuestras vidas y hacer personas sinceras y fieles, aunque tardos para creer, hacernos gozosos y serviciales para el Señor cuando nos enfocamos no solo en su muerte, aunque eso es primero, pero también que Cristo nació para volver a nacer en la resurrección del Señor Jesús, podemos decir. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por ayudarnos a ver en estas mujeres cómo debemos ser. Aunque a veces estamos sin esperanza y resignadas, como ellas, resignadas que Cristo está muerto, Cristo ya no va a aparecer más. Resignadas eso, pero diciendo, bueno, tengo que resignarme a la muerte. Como una mujer se resigna a la muerte de su esposo, como una madre se resigna a la muerte de su hijo, pero todavía sin tanto gozo hasta pensar que Cristo resucitó y viene otra vez. Y así no tenemos que estar solo resignados y tristes. Podemos ser gozosos, sabiendo que Cristo que resucitó volverá un día para recibirnos a sí mismo y estaremos juntos con los seres queridos que pasaron delante de nosotros en la muerte. Estaremos junto con ellos en el aire con el Señor Jesús y somos creyentes. Así ayúdanos, Señor, enfocarnos esta mañana en este nacimiento en Belén que guió no solo a la cruz, pero también a la tumba vacía, a la resurrección, a la ascensión de Jesús al cielo y un día a su promesa de volver otra vez a la tierra para recibirnos a sí mismo. Ayúdanos, Señor, ser personas que aunque tardos para creer, fácilmente convencidos para creer. Y entonces gozosos por haber creído en el Señor Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. ¿Qué es el remedio? Ahí están resignadas, Cristo está muerto, no va a resucitarse, hay que aceptarlo, pero vamos a ser fieles y ofrecerle especies aromáticas y eso. ¿Qué es el remedio para quitar esta tristeza y reemplazarlo con gozo? ¿Qué es el remedio en nuestras vidas cuando estamos tristes y resignadas, una vida mala y triste y pesimista? ¿Qué es el remedio? Versículos 6 al 8. Lucas 24, 6 al 8. No está aquí. ¿Quiere leer conmigo 6, 7 y el 8? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Aquí encontramos que lo que les va a animar es el recuerdo de la promesa de la palabra de Dios. Cristo dijo, sí, ¿por qué se asustan de que yo hubiera muerto? Les dije que tenía que morir, pero también dije que iba a resucitarme. Ustedes ya solo resignados porque recuerdan la primera parte de la promesa cumplida y ya tienen que recordar la segunda mitad de la palabra que hoy se cumple en su presencia, la resurrección de Jesús en ese día. Se habían olvidado de esta promesa. Y cuando uno se olvida de esta promesa en medio de las pruebas que vienen en la vida, se siente triste, se siente resignada, se siente tarde para creer. El hecho es que hay que meditar en la vida de Jesús, en la resurrección de Jesús, tanto como en la muerte de Jesús. Gracias a Dios por su muerte. Eso pagó por mi pecado. Sin morir, Cristo no hubiera podido resucitar, no hubiera podido pagar por mi pecado. Pero no olvidar que no prometió solo morir, prometió también resucitarse
Y cuando se olvida de eso, vendrán pruebas en la vida, críticas, dificultades, dudas. Y cuando vienen esos momentos, usted va a deprimirse. Y gracias a Dios que a pesar de la depresión, siguen adelante. Hay muchos que así vienen a la iglesia. Cristo pagó por mis pecados, así tengo que ir a la iglesia y darle gracias. Pobre de mí, sufro tanto. Gracias a Dios que pagó por mi pecado, pero... Y solo piensa, ¿verdad?, en lo negativo. Y no tiene el gozo para quitar esa cosa de las pruebas, porque no sabe. ¿Qué es lo que me puede ayudar? Conocer la palabra de Dios. La Biblia, las promesas de Jesucristo, que Él iba a resucitar, resucitó y envió su Santo Espíritu para llenarme, fortalecerme, animarme, a ayudarme a servirle. Y eso entonces me da gozo de saber que Él cumple con sus promesas y Él vive para ayudarme en cumplir con sus promesas. Pero versículos 9 al 12, el resultado de esa fe renovada. ¿Cómo tiene la fe renovada? Medita en la palabra de Dios, las promesas del Señor. ¿Qué es el resultado? Versículo 9. Volviendo al sepulcro, volviendo del sepulcro. Ya salen del sepulcro. Hay que ir al sepulcro para creer que Cristo pagó por tu pecado. Tener fe que Él fue sepultado. Pero luego hay que salir del sepulcro. No te quedes allí, por favor. No te quedes en el sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena, de quien se había echado 7 demonios, Juana, probablemente, y María, la madre de Jacob, Juana, posiblemente la madre de Juan, entonces María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Uno no puede quedarse quieto, callado, si cree en la resurrección de Jesús. Si cree que Él pagó por todo pecado y cree que Él resucita para salvar, ¿quién puede callarse? ¿Quién no va a decir gracias a Dios que me perdonó? Y Cristo te puede perdonar a ti y vive para perdonar, para salvar, para venir otra vez. Hay que hablarlo porque es natural. Versículo 11. Mas a ellos, los discípulos, los hombres, discípulos, tardos para creer, a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Eran tardos para creer. Pues son discípulos. Nosotros podemos ser discípulos, pero todavía tener una lucha a veces de creer ciertas cosas y ser tardos para creer. Pero levantándose Pedro, por lo menos algunos, aunque tardo para creer, dice, no voy a quedarme aquí triste, porque la falta de fe le hace triste, la falta de fe le hace resignado y que ya no hay ganas de hacer nada. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Interesante que Juan dice allí que él corrió con Pedro y como era más joven le ganó, ¿verdad? Cualquier joven aquí, si yo corro con usted, le aseguro, usted va a ganar. ¿Okay? No, es que Pedro era más grande, no pudo correr tan rápido, pero Juan un poco más temeroso y Pedro travieso. Juan se paró en el sepulcro y no quería entrar. Que no haya fantasmas adentro, ¿verdad? Pero allí venía Pedro, ¿qué importa fantasmas? Yo voy a entrar. Y así entró Pedro, ¿verdad? Aunque Juan le había ganado. Y entonces, dice allí, levantándose Pedro, corrió. Si vas a creer en Jesús, vas a correr para servirle. Y cuando miró adentro, medita en Jesús, si usted de verdad, medita en su resurrección, si cree en su resurrección. Vio los lienzos solos. Cristo no tenía prisa. Allí se resucitó en la oscuridad, pero Él es la luz del mundo. Empezó a brillar todo por allí con la luz de Jesús y quitó los lienzos y a lo mejor los ángeles le ayudaron a quitar parte, yo no sé qué, y se fue a la casa maravillándose de lo que se había
sucedido. Vamos a alabar al Señor. Vamos a maravillarnos del Señor. Es que la resurrección de Jesús es una cosa que causa maravilla, que causa asombro, alabanza, adoración. Si usted no se maravilla del Señor, es que no medita bastante en la resurrección del Señor. La resurrección del Señor, la vida de Jesús es lo que nos ayuda. El resultado de la fe de las mujeres es hablar a otros la palabra del Señor que habían visto, y hasta hablan a personas que no quieren creer. Es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Hablamos, Cristo vive, Cristo salva. ¿Qué importa eso? La gente muchas veces no quiere creer. Pero el hecho es que siempre hay alguien travieso, más creyente posiblemente como Pedro. Siempre hay alguien que si le hablamos la palabra del Señor, el Espíritu va a convencerle y va a investigar si estas cosas son verdad. Y así era Pedro. Pero luego encontramos que un par de los discípulos que no estaban allí ya estaban en camino de Emaús. Es un camino muy bonito. Cuando estuve en Israel, ¿verdad? Me bajé a lo que dice que es la tumba y entonces subí, no me quedé allí, ya todavía estoy fuera, ¿verdad? Pero el hecho es que luego el próximo día nos llevaron por el camino de Emaús. Es un camino de Jerusalén para Jopa y para Cesarea en la costa, de donde salió Jonás y donde Pedro tenía su visión más tarde en Jopa, allí de Jope, posiblemente se dice Jafta, diferentes nombres ponen para la costa. Pero en medio camino hay una posada. Y en la posada tiene muchas reliquias, ¿verdad?, de Israel. Y allí dormimos una noche y es un pequeño hotel de varias casas de hoteles, ¿verdad? Muy bonito por allí. Un bosque, una colina, ¿verdad? Y poco apartado del camino central que estaba por allí. Pero por allí estaban caminando estos dos señores en camino de Emaús. Y ellos estaban en Emaús, camino entre Jerusalén y la costa, con Jope y con Cesarea, camino hasta allí. Versículos 13 al 24. Incredulidad hay entre cristianos y esta incredulidad causa discusiones. Muchas veces discusiones académicas y dejan los ojos velados. Si yo no tengo fe mucho en concentrando la resurrección, siempre hay muchas cosas que yo no entiendo de la vida cristiana. Alguien me habla de lo bueno de la vida cristiana, pero si no creo en la resurrección de Jesús, solo voy a discutir cosas religiosas, teológicas, académicas, ¿verdad? Allí en la universidad tenemos un par de los jóvenes que están en la universidad y en las clases de teología aprenden de pláticas y discusiones que hay en cristianismo y la religión. Y muchas de esas discusiones vienen porque no hay creyentes en la resurrección, enfocados en la resurrección. Pero allí los ojos de ellos estaban velados hasta cuando venía Jesús cerca de ellos para caminar en Emaús, ¿verdad? Y ni reconocían la presencia de Cristo. Muchas veces el Señor está usando dificultades en nuestra vida para ayudarnos y su Espíritu, el Espíritu Santo de Cristo está cerca de nosotros para animarnos, ayudarnos, apuntarnos la presencia de Cristo, pero nosotros por incredulidad somos ignorantes de la presencia del Señor con nosotros, como Él está usando las dificultades para fortalecernos y afirmarnos. Y aquí encontramos que ellos así con una discusión, pero con tristeza, ni reconocen que Jesucristo está allí presente con ellos. Pero ¿cuántas veces nosotros ni reconocemos? ¿Por qué no lees tu Biblia en este problema? Ay, no me ayudaría. No, es que Cristo está hablando por la palabra. Abre tu Biblia, el Espíritu te va a animar. Ay, no ayuda. Así que hay discusiones, ¿verdad? Y tristeza si no pensamos con fe en Jesús presente y vivo, a pesar del testimonio de estas mujeres.
que ya habían venido con testimonio de la resurrección, a pesar de su testimonio, a pesar del testimonio de Pedro, que había entrado con Juan para ver los lienzos puestos y la prueba de la resurrección, a pesar de testimonios de otros. Yo puedo decirle, mira, acércate de Jesús, va a cambiar tu vida. Vas a ser más gozoso, más alegre. Y tú dices, no, es que he tratado de ir a la iglesia y era un funeral, era una cosa triste. No siento que esto me va a ayudar nada. Y no creen los testimonios de los que habían visto a Cristo, sentido la presencia de Cristo, disfrutado de la vida de la palabra de Dios. Y así encontramos aquí versículos 13. He aquí, dos de ellos, de los discípulos, iban al mismo día a una aldea llamada Emaús y estaba a 60 estadios de Jerusalén, unas cuantas millas, 20 millas a lo mejor, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Solo hablando, discutiendo, sucedió que mientras hablaban y discutían entre ellos, si no creen la resurrección, tardo para creer, solo guía las discusiones. Yo creo eso. ¿Tú crees la otra cosa? No, tú no estás bien. Yo tengo la razón. Así es la muerte de Cristo. Así no va a ser resucitado. Así va a ser resucitado. Eso. Y estamos discutiendo. Y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocían. Porque estaban velados por su propia falta de fe. Dio la palabra de Dios a las mujeres, las promesas, pero ellos parece que no habían creído todavía las promesas de la palabra de Dios. Y la falta de fe le hace ciego a uno, ¿verdad? A las bendiciones que quiere Dios traerle. 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Note que Cristo se acerca a los débiles, a los dudosos. Cristo se acerca y ofrece caminar con ellos. Dice, ¿qué platican? Ofrece escuchar sus dudas. Les invita a leer la palabra, a escuchar las razones que Dios les da para creer. Les invita a acercarse a Cristo, a tratar de orar y ver si Cristo no está vivo, si Cristo no puede darles paz y gozo y salvación y vida eterna. Él les ofrece, se acerca a los que son sinceros. Él no se acerca a los que no van a creer de cualquier manera. Hay algunos que se endurecen. Aunque Cristo pareciera, yo no creería, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debe Cristo acercarse a ellos? Pero si usted es uno que es un poco débil, poco dudoso, ¿verdad? A usted Cristo puede acercarse y dice, exprésame tus dudas, exprésame tus dolores, exprésame lo que está pasando en tu vida. Y Cristo camina cerca de los débiles y dudosos que son sinceros para hablarles. Y respondiendo a ellos, uno que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y creo que aquí tiene el problema. Aquí es el problema. Versículo 19. Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Les invita a expresar. Él, Jesús. Si alguien sabía qué cosas era él, ¿verdad? Él murió. Estaba en la cruz. Resucitó. Él sabía. Y les invita a decir, ¿qué cosas? Pero ese es el problema. Ellos le dijeron, ¿qué dice en versículo 19? ¿Quiere leer su expresión conmigo? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Qué bueno, le reconocen como profeta poderoso en palabras y en obras. ¿Qué es el problema? ¿Cómo le reconocen? ¿Qué es el problema? ¿Solamente un profeta? ¿Solamente un hombre poderoso en obras y hechos? Si yo veo a Jesús solo como un profeta, siempre me quedo con dudas. Siempre me quedo sin interés en Jesús y en servir a Jesús.
Tengo que verle mucho más que el profeta de Dios, que es parte. Tengo que verle como Salvador y Redentor, como Rey venidero de Dios. Tengo que verle como Dios mismo en la carne, que nació en Belén de una virgen y vivió una vida perfecta y murió siendo Dios el Hijo de Dios, la vida muriendo. ¿Cómo puede ser eso? La vida muriendo para darme vida, para volver a resucitarse y ser la luz y la vida para nosotros. Oh, Él es Dios, no solo es profeta de Dios. Y mientras que estoy pensando solo en qué enseña el profeta, qué enseña, que voy a tener discusiones y pláticas, ¿verdad? Y así dice, bueno, todas estas cosas. Versículo 22, voy a saltar un poco. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él que había de redimir a Israel, solo quería redención de Roma, política, en vez de redención espiritual de su propio corazón. Ese problema, si solo le interesa la política, va a tener problemas. Hay que interesarse en lo espiritual, redención espiritual. Pensamos que iba a hacer eso y le crucificaron, le dieron muerte. Y hoy es el tercer día que se ha acontecido y también nos ha asombrado unas mujeres. A pesar de las mujeres diciéndoles no creyeron porque solo miraron a Jesús como varón profeta y así, con esa actitud, pierden su entusiasmo, pierden su fe en menos de 3 días. Ya ha pasado 3 días. El Señor dijo que resucitaría en 3 días. Eso debe darle más fe. Pero en vez de eso, en menos de 3 días pierden su fe porque solo tenían fe en Jesús como profeta y no como su Salvador y Rey venidero. El hecho es que si tú y yo solo miramos las enseñanzas de Jesús, que son muy buenas, ¿verdad? Muy ricas las enseñanzas de Jesús. Pero si solo eso nos interesa y no la presencia de Jesús, no la comunión íntima con Jesucristo, vienen problemas, vienen dificultades y no pasará ni 3 días y vamos a perder nuestra fe. Tenemos que reconocer que hay que meditar la palabra de Dios, sus promesas cada día y sobre todo reconocer la presencia de Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, cada día, en cada momento. Y allí entonces vamos a estar gozosos y alegres. Oh, es más que un profeta, es Dios con nosotros. Los incrédulos así oyen más reprensiones del Señor que bendiciones del Señor, porque son incrédulos y solo piensan en su enseñanza, así solo escuchan lo negativo. Pero uno que es sincero se convence fácilmente cuando oye la palabra del Señor que da fe y tiene comunión con el Señor. Versículo 25. Entonces les dijo, oh insensatos, ustedes son fieles como las mujeres al principio, aunque tengo que decir las mujeres más fieles que ustedes. Los varones escondidos allí, andando tristes, y por lo menos las mujeres mostrando su respeto en la tumba, ¿verdad? No obstante, ustedes, aunque sean un poco creyentes, un poco fieles, son insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese esas cosas, pero entonces entrara en su gloria, resucitase para entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés, de los profetas, todo, le decían estas cosas. Y entonces, versículo 29, le obligaron a quedarse con ellos. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y ya estamos en Emaús, hay un buen hotel aquí, en mi casa por lo menos, quédate aquí. Entró pues a quedarse con ellos. Cuando estuve en Emaús, yo pensé en eso. Jesús a lo mejor se quedó aquí esa noche.
Qué bonito, ¿verdad? Estar en el lugar donde se había quedado Jesús. Pero Jesús estaba allí reprendiendo los que no tenían fe en su resurrección y su presencia, los que no estaban buscando su presencia, solo querían discutir enseñanzas. Y dice, deja de discutir enseñanzas, deja de discutir cosas. Ustedes son faltas de fe, tardos para creer. Cree las promesas de la palabra de Dios. Entró pues a quedarse y aconteció que estando sentado en la mesa, qué bonito, aun con estos tardos de creer, Cristo ofrece comunión. Cristo ofrece compañerismo. Tomó el pan y lo bendijo. Tenía compañerismo con ellos, oraba con ellos. ¿Qué sería? Jesús, usted está aquí en mi mesa hoy. ¿Puede dar la bendición a la comida? ¿No sería eso bueno? Jesús orando en mi casa, bendiciendo la comida. ¿Cómo sería la oración de Jesús en ese momento? Jesús oraba en su casa con ellos y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron. Si ella que tenía fe en Emmanuel, Dios con nosotros siempre, no tenía necesidad de tener Dios con ellos físicamente, porque ya sabía que estaba con ellos espiritualmente, y así que Él se desapareció de ellos. Cristo quiere que vivamos por fe, y así desapareció en ese momento. Pero la fe real no solo disfruta de comunión espiritual con Cristo en cada momento, pero la fe real hace arder en nuestros corazones la palabra de Dios. Cuando el Espíritu lo habla a nosotros por la Biblia, hace arder en nosotros. Versículo 32. ¿Quiere leer conmigo? 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abrió la palabra, las Escrituras? Además de fe y amor, nos hace desear compartir estas nuevas con otros. Y así que levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los 12 reunidos, como y los que habían estado con ellos, y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino. Entra y dice, Jesús apareció a Simón. Algo mejor. Jesús apareció a mí. Aleluya. Gracias a Dios que apareció a Simón. Gracias a Dios que otros han experimentado el gozo del Señor. Pero cuánto mejor cuando tú y yo experimentamos el gozo del Señor personalmente. Y así le habían reconocido al partir el pan. Solo vas a reconocerle cuando usted parte el pan con el Señor. Tiene fe en el Señor, tiene comunión con el Señor. Abre la palabra, escucha la voz del Señor. Ora y comulga con el Señor. Pero así es que quiere comulgar con el Señor. Quiere compartir las cosas del Señor. Pero aquí otra vez quiero enfatizar. Si usted de verdad cree que Cristo ha resucitado, es Emmanuel, Dios con nosotros que nació en Belén, arde tu corazón cuando cuando usted lee la palabra del Señor. ¿Así es contigo? Cuando usted está en un mensaje de la palabra de Dios, pobre que sea el predicador, arde tu corazón porque es palabra de Dios. Arde tu corazón porque siente que Dios está hablando contigo por medio de su Espíritu Santo, por medio de Jesucristo y acerca de Jesucristo. Arde tu corazón cuando abres tu Biblia cada día para leer la Biblia en la casa. Creo que no abrimos la Biblia cada día en la casa y no oramos cada día como debemos porque no arde nuestro corazón sintiendo la presencia del Señor hablando con nosotros en la palabra. Y le animo. Cristo está, si usted es sincero, acercándose a usted para decir, quiero partir pan con usted. Quiero hablar con usted.
Quiero bendecirle a usted. Quiero orar con usted. Yo quiero que tú compartas la palabra a otros, pero solo vas a hacerlo si primeramente arde tu corazón cuando estás en la presencia de Jesús en medio de un culto como esto, o en tu propia devoción cada día con el Señor. Tú sientes este ardor, tú sientes este fervor, este amor cuando escuchas la palabra de Dios y cuando lees la palabra de Dios. Si no, le animo, arrepiéntete de tu pecado. Reconoce que la razón por qué no es porque eres un incrédulo. Sientes que cada vez que se escucha la palabra es alguien regañándole, tardo para creer. Mira, que te quiero el sermón esta mañana. Algunos dicen de la resurrección de Jesús, otros dicen, nos reprendió otra vez de ser tardos para creer. Hay algunos que enfocan en lo negativo y otros que se enfocan en lo positivo porque arde su corazón. ¿Cómo eres tú esta mañana? La palabra de Dios solo le hace sentir que el Señor está reprendiéndote. Es bueno, está bien. Pero entonces arrepiéntate, confiesa este pecado que te aleja del Señor. Y entonces decía Jesús, de verdad, no he tenido este gozo del Señor porque necesito confesar que soy un gran pecador, creer que Cristo murió por mí. Tengo que ir a la tumba y recordar que Cristo murió por mí, ir a la cruz, creo que Cristo murió por mí. Pero luego tengo que salir de aquí, ver la tumba vacía. Y tengo que buscar comunión directa contigo, Señor. Perdóname, he sido tan incrédulo. Entra ahora en mi corazón y vida. Perdóname, sálvame. Dame el gozo del Señor, seguridad que iré al cielo. Y el Señor promete, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Amén. A lo mejor hay cristianos que dicen, yo creo que he sido como las mujeres, fiel en la iglesia, respetuoso, pero como si fuera un funeral. Y yo necesito que el Señor cambie mi actitud para ver que ir a la iglesia no es ir a un funeral, es ir a una fiesta de regocijo de la resurrección y la vida de Jesucristo. Y a lo mejor como cristiano dices, yo he sido tardo para creer, aunque he sido respetuoso, creyente del Señor. Pero yo necesito que el Señor me dé el gozo del Señor en mi corazón. Ora por mí para meditar en sus promesas y meditar en la presencia de Cristo en cada circunstancia de la vida. ¿Usted quiere esta oración, cristiano? De pie, por favor. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz.
Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.